Ok, entonces quiero darles nuevamente una cordial bienvenida a este encuentro. En esta oportunidad, nuestro objetivo esencial en la ejecución de esta sesión es abordar todo lo concerniente a la tercera fase ya del programa de formación. Y esa tercera fase pues, se inició el pasado 26 de agosto. Y en esa tercera fase, pues vamos a empezar a partir de esta noche a abordar todos los diferentes conceptos, evidencias y demás, las nuevas competencias que vamos a abordar en el desarrollo del mismo. Entonces, nuevamente quiero darles una cordial bienvenida y me alegra muchísimo que ya entrados, digámoslo así, en el avance, en la ejecución de la formación, pues ustedes estén conectados eh, y continuar animándoles para que ya que estamos próximos a hacer el cierre de la primera fase de formación, que es la fase lectiva, pues ustedes ya puedan iniciar un proceso de etapa productiva. Entonces, hoy 31 de agosto, cierre del mes de agosto, vamos a iniciar con la revisión de esas evidencias que tenemos, darles una expectativa sobre el contenido, aunque considero que, y sé que muchos de ustedes son muy juiciosos en la revisión de los mismos, eh, para que validemos qué evidencias tenemos que hacer para esta competencia contable. Entonces, inicialmente resaltarles que nos encontramos en la fase de ejecución. Es la tercera fase del programa de formación y ya a partir de esta, pues ya nos queda básicamente una última fase formativa que se estará finalizando los primeros días de diciembre y eso obviamente a la medida que va evolucionando los tiempos, pues prácticamente tenemos septiembre, octubre y noviembre para finalizar esta ejecución. Entonces necesita y amerita de ustedes mucho compromiso, ya estamos a portes de finalizar, entonces es muy importante que ustedes traten de acelerar y desarrollar las evidencias que se tengan por allí pendientes para que cumplamos con ese objetivo. Dentro de la agenda de la noche de hoy, tengo que informarles que tenemos previsto, aparte del saludo de bienvenida, pues el objetivo será darle apertura a la fase de ejecución, que revisemos ese cronograma de la fase, la guía de aprendizaje que está prevista para la fase, las evidencias que tienen que ver con el componente contable, que hagamos un recorrido sobre ese material que está allí previsto y que les va a servir como elemento para el desarrollo y construcción de sus evidencias, darles una información con respecto al día del aprendiz que estaba previsto para el día de mañana y dudas e inquietudes. Por allí alguien me había solicitado, creo que fue la vocera la vocera del grupo que finaliza en 48, me había solicitado validar el tema de los voceros. Si ella está conectada al final, validamos y miramos cómo estamos. Por el grupo podemos hacer igual que la vez anterior, el proceso de selección de los mismos de ser necesario. Entonces, con esta agenda vamos a iniciar el desarrollo de la formación. Me voy a saltar un poquito lo de la agenda y me voy a ir exclusivamente hacia el Día del Aprendiz. El Día del Aprendiz o esa celebración que se hace tanto para los aprendices presenciales como para los virtuales. Para el caso de ustedes estaba programado para el próximo viernes, 1 de septiembre, mañana, pero en nuestro centro se presentó una calamidad, uno de los coordinadores académicos falleció y a solicitud de la unidad de bienestar nos notificaron que la correrían para el 6 de septiembre. Entonces, ese anuncio lo voy a modificar para que ustedes tengan conocimiento
ya los demás aprendices fueron notificados, yo aprovechando que ustedes están en la sesión conmigo, pues los hago partícipe de ello para que ustedes sean conocedores. Y también los invito desde ya para que se agenden y puedan participar dentro del encuentro. Sé que será digámoslo así, un espacio agradable para salir como de la rutina, de los tiempos y demás que vivimos en el día a día. Entonces, dicho lo anterior, vamos a observar el cronograma. Entonces, muchísimas gracias. Para esta tercera fase formativa, nosotros estaremos desarrollando entre el 26 de agosto y el 31 de octubre. Es decir, que tenemos exactamente 2 meses para desarrollar las evidencias que allí se consignan. Dentro de esas evidencias, vamos en esta oportunidad a trabajar el componente de ética. La vez anterior trabajamos con la profe Kelly el componente de comunicación. En esta oportunidad vamos a trabajar el componente ético como competencia de integralidad. Vamos a trabajar con la profe Kelly, ya ustedes lo habían hecho. Vamos a trabajar adicional con la profe, van a trabajar conmigo la competencia contable, van a trabajar el componente de seguridad y salud en el trabajo con el profesor John Jiménez. Van a trabajar el componente ambiental, aunque aquí está la profe Claudia Wilches, creo que ese transversal no lo cambiaron y lo validaré. Vamos a trabajar entonces la competencia contable, ética, seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente. Y adicional a eso, estaremos trabajando una competencia de servicio al cliente y la competencia de inglés, que nunca va a faltar en las 4 fases de formación. Entonces tenemos inglés, tenemos servicio al cliente. Permítame, yo le doy acceso. Tenemos entonces inglés, servicio al cliente, tenemos contabilidad, tenemos medio ambiente, tenemos seguridad y salud en el trabajo. Adicional a eso tenemos comunicación. Entonces, todas esas evidencias están trasladadas o están fraccionadas en todas. Están fraccionadas en todas esas evidencias, ¿verdad? Todas esas competencias, perdón, están fraccionadas durante la fase 3 de ejecución. Inglés, contabilidad, ética, perdón, seguridad, salud en el trabajo, componente ambiental y componente de servicio al cliente. Entonces, durante estos 2 meses estaremos desarrollando todas esas competencias. Al igual, vamos a tener unos instructores ya conocidos, la de inglés la conocemos, la de ética la conocemos, y van a vincularse unos nuevos instructores para el desarrollo de esas evidencias. Entonces, dicho lo anterior, quiero compartir y socializar con ustedes la guía de aprendizaje. Espero que ya la hayan observado a manera general, pero el objetivo en esta noche es poder revisar también su contenido y específicamente me voy a centrar en lo que tiene que ver con contabilidad. Entonces, para esta guía número 3, que es de la fase de ejecución, nosotros ya les mencioné cuáles eran las competencias que estaremos desarrollando. Las técnicas serán contabilidad y servicio al cliente. Tendremos las transversales que será ética y medio ambiente y seguridad en el trabajo. La clave que será inglés. Entonces, para ello, en el componente o en la competencia de contabilidad estaremos evaluando 2 resultados más. Hasta la segunda fase llevábamos 4 ejecutados para los que han cumplido la entrega total de evidencias. Tenemos 4 resultados más cuando entreguemos las evidencias de servicio al cliente. Tenemos 4 resultados para efectos de ética.
2 resultados para seguridad y salud en el trabajo, 2 resultados para el componente de medio ambiente y por último tendremos 2 resultados más para inglés. Con ello, pues estaremos evaluando, tan pronto ustedes entreguen la totalidad de sus evidencias y sean estas aprobadas. Recuerden que es necesario que aparezca con la A de aprobadas. Cuando estas sean aprobadas, pues ustedes podrán tener la evaluación de esos resultados que son necesarios para que ustedes puedan iniciar su etapa práctica. Entonces, eso con respecto a la guía de aprendizaje. Una vez llegada aquí a la guía de aprendizaje, tendría por decirles o mencionarles específicamente lo que tiene que ver con las evidencias del componente contable. Entonces, dentro de las evidencias del componente contable, nosotros, al igual que en las otras 2 guías anteriores, tenemos 2 evidencias. 3 evidencias. Esas 3 evidencias en esta oportunidad vamos a hacer una revisión de lo que son ahí nos pide básicamente que hagamos una presentación interactiva que involucre los registros de compras, ventas, ahí lo menciona, ingresos, costos, gastos de una organización y cuáles son los efectos que estos generan al cierre de un ejercicio, de un periodo. Perdón. Entonces, en esa primera evidencia, pues nosotros vamos a hacer, digámoslo así, un PowerPoint. Entonces, en esa evidencia, ustedes estarán construyendo una presentación que tiene que ver con hechos, ingresos, costos y gastos. Dentro de eso, y de hecho creo que en la sesión anterior uno de ustedes me consultaba, profe, los inventarios y los costos. Precisamente para esta tercera fase vamos a evaluar cómo se dan los sistemas de inventario, los métodos de valorización de inventarios y cómo a través de esto podemos determinar el costo para las fijaciones de precios de venta. Entonces, una vez elaboremos ello, pues vamos a comprender cómo hacen las empresas que están obligadas a llevar contabilidad para hacer el registro y control de los inventarios, ¿verdad? Convirtiéndose los inventarios como un activo, porque ya sabemos que es un activo, en ese activo generador de ingresos a lo largo de todos los periodos de la empresa. Entonces, para ello, esta evidencia nos pide que nosotros hagamos lectura de una serie de documentos. El anexo 1, el anexo, y nos empieza a hablar una serie de anexos que están allí dispuestos en la plataforma, ya enseguida los validamos. Y dentro de esos anexos, específicamente para el desarrollo de esa presentación interactiva, la guía me indica que lea los anexos desde el 1 hasta el 8. En esos anexos del 1 al 8, pues se habla sobre los ingresos, sobre los gastos, qué son los ingresos por actividades ordinarias, ¿verdad? O las actividades operacionales, que es cuando nosotros veíamos la clasificación de empresas, entendíamos que las empresas se clasifican de acuerdo a su actividad y no sé si alguien me recuerda de acuerdo a su actividad cómo se clasifican las empresas. ¿Cómo clasificamos las empresas de acuerdo a su actividad? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? En grandes, pequeñas, medianas empresas. Esa sería de acuerdo a su actividad. ¿Cómo sería acorde a su actividad? Alguien que nos ayude con ello. Comerciales e industriales. Y en servicios. Y de servicios también, creo que son. Servicios, también podría ser una actividad la agropecuaria, ¿verdad? La minera, también hacen parte, pero específicamente esas 3 que ustedes mencionaron.
las comerciales, las de servicios, las industriales. Entonces, de acuerdo a su actividad económica, también las empresas, digámoslo así, sufren efectos dentro de su contabilidad o su contabilidad se debe adaptar a su necesidad. La contabilidad para las empresas industriales tienen unos procesos especiales, ¿verdad? Especiales para la fijación del costo. Nosotros en este momento, todo el desarrollo del programa lo estamos haciendo sobre empresas comerciales. Y aquí vamos a entender la dinámica de cómo determino el costo teniendo presente, sobre todo en la actualidad donde vivimos, que los precios son tan cambiantes, entonces, ¿cómo hago para determinar el costo? Y eso se da a través de los inventarios. Entonces, dentro de la sugerencia que nos hace la guía de aprendizaje, nos habla sobre los ingresos, gastos, ya les mencionaba, ingresos por actividades ordinarias, la cartera financiera fiscal, el inventario y el inventario. Entonces, los inventarios, siendo un activo de la empresa, influyen en la generación de ingresos, en la generación de los costos, ¿verdad? Y obviamente al final del ejercicio en la rentabilidad o no de ellos. Entonces, se convierten los inventarios en ese componente, en ese activo esencial de la empresa que requiere control, como todas las demás cuentas, pero esta en especial porque de allí se fijan los precios de venta, que será con los que la empresa va a determinar sus ingresos, ¿verdad? Yo fijo un precio, vendo para obtener beneficios, con esos beneficios vuelvo y compro, vendo, fijo precio de venta, vendo, hago la actividad comercial, recaudo el dinero y nuevamente hago el ciclo rotativo. Si una empresa es comercial, se dedica a la compra, compro, vendo, ¿verdad? Si vendo a crédito es compro, vendo, recaudo, compro, vendo, recaudo. En la medida que una empresa haga este ciclo, muchas veces sea repetitivo y su rotación sea mayor o más numerosa, pues las empresas posiblemente podrán tener mayores rendimientos. Entonces, es allí donde juega un papel muy importante para ello. Entonces, dentro de la guía de aprendizaje me hacen mención a los anexos del 1 al 8 y adicional a eso me da una orientación, me da un anexo que es exclusivamente para detallarme cómo debo realizar esa presentación, qué me pide, qué debo construir. Ahí están los criterios de evaluación para fijar o establecer si su evidencia cumple o no con lo que usted publique. Entonces, allí me indica que ustedes lo podrán realizar. Me da la extensión, dice lo puedes hacer en video, lo puedes hacer también en la web. Tengan muy presente que si lo realizan en la web, que se tenga acceso, que sea pública ese enlace para poderlo observar, de lo contrario no lo podremos hacer. Nos da una extensión de páginas, de 20 páginas máximo. Y nos hace, si ustedes graban un video o algunas presentaciones, como es el caso de Prezi, pues permite como ir avanzando como especie de video que sea de 15 minutos de tiempo. Entonces, esa sería nuestra primera evidencia. Entonces, allí vamos a estudiar, dentro de ello vamos a estudiar, y ya le mencionaba, ingresos, costos, los gastos, y adicional a eso, la cuenta de inventarios. Y la cuenta de inventarios específicamente con sus sistemas de inventario y métodos de valorización de inventarios. ¿Cómo hacen las empresas para controlar sus mercancías, lo que vende, ¿verdad? Para garantizar ese cuidado, ese ingreso y demás. Luego tendremos un cuadro y este cuadro se llama un programador de obligaciones laborales. Entonces, ¿en qué consiste esta evidencia? Pues nos habla de obligaciones laborales. Para esta evidencia vamos a empezar a estudiar lo que es una nómina, cómo se liquida un trabajador,
cómo se liquidan horas extras, cómo se liquida el sueldo por días, por horas, cómo se liquidan todas las prestaciones sociales, llámese cesantías, primas, intereses, cómo se causa en contabilidad, porque sabemos que las cesantías no las pagan todos los días, no las pagan cada 15 días, ¿verdad? Muchos de ustedes ya tienen experiencia laboral y eso tiene unos periodos de pago. Entonces, en esta evidencia, vamos a determinar cómo se hacen esas liquidaciones, ¿verdad? Para hacer esos reconocimientos en contabilidad y luego, una vez se cumplan los plazos, pues la empresa pueda cumplir con el respectivo pago. Entonces, esa sería nuestra segunda evidencia. Entonces, vamos a estudiar las cuentas inicialmente, la 1 de activos, la 4 de ingresos, la 5 de gastos y la 6 de costos. Para la segunda evidencia estaremos estudiando las 5 que son de gastos, los pasivos específicamente, ¿verdad? Con las obligaciones laborales. Y por último, bueno, para elaborar este programador que nos piden allí, aquí dentro de la misma guía de aprendizaje tenemos el cuadro de lo que vamos a construir, ¿verdad? Se debe hacer por mes, se debe especificar qué obligaciones se deben cumplir. Se deben cumplir en cada mes, son diferenciales. Y aquí tenemos como toda una serie de detalles, ¿verdad? Para considerar cómo evaluar y cómo hacer los respectivos cálculos para efectos de cumplimiento de las obligaciones laborales. Entonces, ese programador nos sirve para ello. Entonces, cuando estemos trabajando ese componente de nómina, pues nosotros vamos a tener herramientas suficientes, no solo para hacer el programador, sino para liquidar la nómina, porque dentro del taller debemos liquidar la nómina. Y por último, tenemos el taller de sí. Este sería nuestro tercer taller de sí. Entonces, para este tercer taller de SIGO, o el eje principal va a estar enmarcado en esas cuentas, en los gastos, en los ingresos, costos e inventarios. Y adicional a ello, lo tendremos también en lo que tiene que ver con los pasivos de obligaciones laborales. Entonces, obviamente que nos vamos a centrar más en la segunda evidencia porque ya ustedes han relacionado o han hecho registros de ventas. Aquí van a tener un poco más. Vamos a tener un poco más y nuestro, digámoslo así, nuestro enfoque esencial estará explícito dentro del manejo de inventario para explicarles los sistemas, métodos. Y en la segunda evidencia, todo lo que tenga que ver con nómina, cómo hacer o cómo hace contabilidad para hacer efectivo ese registro de nómina, que es un registro compuesto porque tiene muchísimas cuentas, ¿verdad? Muchísimas cuentas por registrar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta específicamente con lo que estamos socializando de esas primeras 3 evidencias antes de que avancemos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer el recorrido por la plataforma. Entonces, dentro de la plataforma, ya ustedes saben que en el contenido del curso vamos a encontrar todo lo concerniente a la fase. Entonces, en el contenido del curso, el proyecto, ya tenemos habilitada la tercera fase que se llama ejecución. Ahí están las 2 actividades, la 4 y la 5. Y me voy a la carpeta de guía de aprendizaje y en esa carpeta, aparte de encontrar
todos los enlaces para efectos del desarrollo o publicación más bien de las evidencias, voy a encontrar el enlace para la guía de aprendizaje. Entonces, ese enlace de la guía de aprendizaje vamos a encontrar en la primera pestaña vamos a encontrar la guía de aprendizaje. Entonces ya nosotros ahorita la habíamos observado y él automáticamente pues me va a llevar a la guía de aprendizaje. Luego tenemos los anexos, ¿verdad? De la guía de aprendizaje. Ahí hay una serie de anexos que también podemos revisar. Y esos anexos son todo ese material interactivo que nos va a servir para el desarrollo de las evidencias. Entonces ahí tenemos ingreso por actividad, cómo se da el manejo de los inventarios, hay un ejemplo de la nómina, hay un ejemplo de retenciones. Entonces, todos estos documentos que están allí, pues es un material dispuesto para que ustedes puedan estudiar de manera autónoma, ¿verdad? Leerlos. Algunos son casos prácticos y adicional a eso les complementan con un archivo en blanco para que usted, en la medida que vaya observando el que está publicado, ya construido, pues usted también construya el suyo. Por otro lado, tenemos otro anexo y ese anexo tiene que ver con la competencia de servicio al cliente. Entonces, ahí están esos 5 anexos que les van a permitir a ustedes estudiar todos los conceptos, temáticas y demás concernientes a servicio al cliente para el desarrollo de 2 evidencias que tenemos de esa competencia. Una vez observado esto, pues yo también me puedo ir a lo que es las actividades de contabilidad y recordemos que aparte de tener los enlaces de publicación, tenemos los anexos. Entonces, para el desarrollo de la primera evidencia, que es la presentación interactiva, la plataforma tiene un documento con todas las orientaciones para desarrollar. Entonces, en este documento les indica, ¿verdad?, qué se debe construir, qué debe tener la presentación en cuanto a los inventarios. Entonces, aquí me dice que los inventarios deben de tener el concepto, las clases, las características, los sistemas, los métodos, los criterios, ¿verdad? Eso deben de tener los inventarios. Luego me habla sobre los ingresos, definición, característica de los ingresos, cómo se reconoce y demás. Los costos, los gastos y las cuentas por cobrar a clientes. Entonces, dentro de este material, pues me está indicando que debe tener esa presentación. Por eso, dentro de la guía me hacía énfasis que debería tener 20 páginas como máximo, ¿verdad? Porque el contenido es bastante amplio. Entonces, aquí les da también como las orientaciones de que debe tener un título, un cuerpo, unas conclusiones, el título de la presentación y les hace énfasis. Y también les sugiere unas plataformas para el desarrollo de la evidencia. Un PowerPoint que conocemos hace mucho rato, otra plataforma que está en la web que es Prezi, al igual que Geniali y Canva, que también tienen la herramienta para construir una presentación. Adicional a eso, pues dentro de ese anexo 16, les muestra unos ejemplos de las presentaciones, ¿verdad?, para efectos del desarrollo de la evidencia.
Dentro de ese mismo contenido del curso, para la segunda evidencia, que es el programador, recuerden que este anexo o que el cuadro o el modelo del cuadro, todo está en la guía de aprendizaje. Es la guía de aprendizaje la que tiene el documento de apoyo con el cual ustedes, el documento no, la estructura del cuadro que debemos construir para la elaboración de la evidencia. Y por último tenemos el taller sobre hechos económicos, específicamente, ¿verdad? Allí podemos descargar el documento y en esa descarga de documento vamos a encontrar el anexo 17. Ese anexo 17 tiene un taller de psico, de los que ya conocemos, de los que ya hemos trabajado. Al igual que en fases anteriores, yo les digo, revisen los parámetros iniciales, que después de haber elaborado el primer parámetro, la primera actividad, pues los parámetros de ahí en adelante pues son más simples. Cree un activo, haga esto, no es una estructura completa, son de menos páginas. Aunque debo de decirles que esta fase o este anexo 17 tiene muchísimas páginas y no lo miren solo en el número de páginas, sino que dentro de su contenido ustedes van a encontrar información, como estamos hablando de los ingresos, de cómo se da a través del sistema el proceso de facturación electrónica. Hago la salvedad. Nosotros, como prueba, como digámoslo así, de gomosos, no podemos hacer el proceso porque no cumplimos. Y recuerden que la factura electrónica es para que los contribuyentes le reporten a la DIAN qué operaciones de compra o venta están desarrollando. Ok, entonces aquí este anexo número 317, para la elaboración de la tercera evidencia, van a encontrar ustedes una serie de cosas que hacen que el documento sea extenso, pero es precisamente porque les muestra el paso a paso. Ustedes allí lo tienen con imágenes para, digámoslo así, para simular en su mente cómo sería el trámite, porque este trámite no se puede desarrollar. No se puede desarrollar de forma real ante la DIAN si no se tiene la responsabilidad de facturar electrónicamente. Ok. Entonces, ahí está el taller. Vamos a tener unos registros para que ustedes lo vayan revisando. Les insisto, si tiene parámetros que hacer, pues los vayan ejecutando para que llegado el momento de hacer los registros de esta tercera parte, pues a ustedes le quede muchísimo más fácil. Entonces, el taller de aplicación para esta guía empieza a partir de la página 86 y empieza a explicarles la importancia de la requisición de la compra. Las empresas que tienen una estructura medianamente organizada, pues no reciben mercancía porque sí, reciben las cantidades que solicitaron, en el precio que acordaron, en el lugar que acordaron, y por eso es tan importante conocer todos estos detallitos, digámoslo así, para efectos. Entonces, dentro de lo que les mencionaba, de que las empresas deben conocer y demás, entonces nos empiezan a hablar de unos documentos y quisiera preguntarles a ustedes si esta requisición de compra sería un documento contable o no contable. Tutora, yo diría que no es contable, solamente es un documento para tener en cuenta para el despacho de la mercancía.
Ok. Efectivamente, así como me escriben por acá por el chat y me dice Carmen, es un documento no contable. ¿Eso qué significa? Que esa operación, pues yo todavía no la voy a registrar. Es un documento, hay una solicitud de parte suya o mía, ¿verdad? De algo que quiero comprar, ¿verdad? Entonces, es muy importante y allí es donde vamos relacionando los conceptos que vamos trabajando fase tras fase con las situaciones que se presentan dentro de las organizaciones. Entonces, para este taller, ahí les va a hablar de la orden de compra, de la requisición, de la entrada y demás. Ya ustedes deben determinar si se debe o no registrar, si es contable o no el documento. Y una serie de transacciones. Me voy a ir específicamente a esta del día 29, porque en esa liquidación del día 29, o a partir de ese día 29, tenemos lo que tiene que ver con la nómina. Entonces, en la segunda evidencia, ustedes deben hacer un programador, identificar cuáles son las obligaciones que puede tener la empresa de acuerdo al caso que tiene la guía. Aquí lo vamos a liquidar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer causación, reconocimiento, pago, comprobante, provisiones de prestaciones sociales. Da las características de los empleados. Si no los tienen creados en la base de datos, pues vayan creándolos, ¿verdad? La idea del taller es que yo vaya realizando lo que medianamente sé, ¿verdad? Como crear un tercero, un cliente y demás, productos de ser necesario. Entonces es muy importante que lo vayan revisando. Aquí está como toda la tabla informativa, lo que tiene que ver con salud, con pensión y demás aspectos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en ese anexo 17. Eso es lo que hace en el anexo 17, específicamente para trabajar sí. Sigo para esta tercera parte, también me pide lo mismo. Hagan el sistema, haga el documento contable, ¿verdad? De manera física, ¿verdad? Que lo hacemos haciendo a través del Excel, con el anexo 7 que trabajamos desde la fase 1. Ok, entonces ahí tenemos todo lo concerniente a esta tercera fase de formación, lo que tiene que ver con la competencia contable. Son 3 evidencias. Yo quiero preguntarles inicialmente, antes de hablar de otro tema, si tenemos alguna pregunta, si quizás ya ustedes habían revisado el documento y de pronto quedó algo por ahí suelto, que no les encaja en ningún lado, les escucho. Qué silencio, estamos juiciosos. Ok. Doctora, disculpe, una pregunta. En la primera actividad, en lo que es las diapositivas interactivas, ¿se deben explicar los conceptos o solamente hacer la diapositiva en Prezi? O se explican qué es costo, qué es inventario, qué es... Vamos específicamente a leer lo que te dice la guía de aprendizaje para que salgamos de tu duda y lo revisemos en el detalle. Entonces, la primera evidencia dice desarrolle, consiste en esta vez en adelantar la lectura de los documentos del 1 al 8, así como hecha esta en su interpretación, el aprendiz debe sintetizar de manera clara, didáctica, comprensible los contenidos referentes a la compra de inventarios, ingresos o ventas o gastos por medio de una presentación interactiva. Ahí te exponen las plataformas que puedes utilizar
te indican que vayas y leas el anexo 16, que era el que les mostraba ahorita, para que identifiquemos cuáles son los temas que se deben abordar, pero no te dice que tenés que grabar un audio o algo de más. No te lo está pidiendo como tal, te lo está pidiendo, te lo puede, de hecho te dice que lo puedes publicar en PDF, entonces solo sería la construcción del documento y que cumpla con las características de lo que dice el anexo 16, que es el que tiene las orientaciones a desarrollo. No sé si los demás compañeros, y yo sé que las preguntas son cuando vamos ejecutando, pero bueno, vamos haciéndolas. Señora, ¿me va a decir algo? No la dejé. No, solamente le estaba dando las gracias, doctora. Ok. Ah, bueno, No, profe, yo, qué pena. Yo también de pronto había entendido que tocaba cómo explicarlo, porque como dice la extensión, 20 páginas máximo o 15 minutos de tiempo. lo que pasa es que dentro de esos 15 minutos de tiempo es porque por lo menos el Genial te permite que él haga como toda la especie como de un video, ¿verdad? Entonces, él te queda como en ese mecanismo de manera automática y te queda como un video. Entonces, ahí es donde te dice que no se demore más de 15 minutos. Pero como tal, no les piden grabación porque no me está pidiendo un audio. De hecho, digámoslo así, las extensiones de los documentos que me piden es PDF o simplemente el enlace donde ustedes tienen el desarrollo de la presentación. Pero no hay que hacer audio y demás, no. Eso normalmente nos lo piden siempre en inglés, que es donde los quieren escuchar. Y hay una evidencia, no una competencia, hay una evidencia en servicio al cliente que sí les pide eso. Sí les pide un video de presentación. Entonces, cuando estemos con la estructura de servicio al cliente, ella sí les va a pedir allí un video de acuerdo a las orientaciones que tenemos en la guía. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, yo quiero contarles varias novedades antes de avanzar y de pronto que ustedes me manifiesten. La profesora, la instructora de Derecho Fundamental para el Trabajo, ha estado varios días incapacitada. De hecho, hoy me dijo que estaba incapacitada hasta el 17. Me pidió que le tuviesen un poco de paciencia. Ella está evaluando lo que tiene por allí pendiente, pero me pidió un poco de paciencia para poder finalizar, entonces para que quizás ustedes no se preocuparan, pero tiene que ver con eso. Ella está incapacitada y no se puede disponer mucho tiempo sentada para el desarrollo o el trabajo directamente dentro del computador. Entonces, eso me lo manifestó hoy. Entonces, quiero que ustedes también sean conocedores porque la fase anterior tenía muchísima, ok, ya leí su mensaje. Teníamos muchísimas evidencias con ellas, teníamos 12. Ya para esta fase, digámoslo así, se mitigan la cantidad de evidencias, no como en las fases anteriores que teníamos tantas evidencias de una sola competencia. Para esta fase manejamos digámoslo, como un mismo nivel. La que más tiene es ética, que tiene 3, 4, 5 evidencias, y ahí viene contabilidad con 3, lo que es servicio al cliente, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente tienen solo 2 evidencias cada competencia. Ya les mencioné servicio al cliente y 3 que tenemos de inglés. Entonces, eso les va a permitir, así como manifestaba allí la compañera, les va a permitir que ustedes puedan
participar de ellas y si de pronto hay alguien atrasadito, pues aprovecha y se pone un poco al día. Por otro lado, creo que alguien había solicitado, el profe de matemáticas en la tarde de hoy me escribió porque le habían solicitado habilitación de la prueba. Esa habilitación se hizo él me lo solicitó en la ficha 48. Si de pronto ustedes tienen dificultades, también me escriben y lo validamos y lo dejo abierto para que puedan presentar la prueba y hablo de la en matemáticas. Y asimismo, pues podríamos hacer con las demás. Yo canalizo con el instructor que corresponda para que ustedes puedan desarrollarla en caso de que la tengamos por allí pendiente. Instructora, No buenas sé si noches. tengamos. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, instructora? Yo fui el que le solicité al profe de matemáticas la habilitación del foro. De igual forma, yo le escribí a la teacher de... Señora. Del foro, digo, del foro. Perdón, sí, del cuestionario, sí, señora, cuestionario. Y de igual forma Sí, le solicité a la profesora de Derecho Fundamental del Trabajo que si me colaboraba con la habilitación de los foros. Ok. Bueno, con ella, ahí sí tenemos un detalle. Te agradezco me consultes que como ella no los está evaluando en el momento porque está incapacitada, entonces yo valido. No creo que haya problema en que lo puedas hacer, solo que valido con ella si lo habilito o no. Te agradezco mañana me escribas a eso de las 2 de la tarde y yo hago la consulta y tan pronto ella me responda, le estaría informando, porque eso sí tendría pendiente para hacerlo por el hecho de que ok, por aquí alguien escribe un mensajito como al respecto, pero no sé si la profe los dejó habilitados, a mí me dicen que sí los dejó habilitados o que ustedes habían acordado algo con ella. Porfa, léete el mensaje del chat, a ver Vale, si eso ya verifico, sí, porque yo estaba debiendo 2, pero no se encontraban habilitados. Ok, para la evaluación, el profe sí me escribió y me hizo la solicitud, entonces la voy a dejar habilitada en la 48, lo había hecho ya con la 50, no sé si los de la 49 la necesitan y si algo pues también me escriben, que con todo gusto lo vamos dejando habilitado. Pues ya yo hago previa consulta con ellos y dependiendo de lo que ellos me digan, pues yo procedo. Entonces, la voy a dejar habilitada hasta el domingo 3 de septiembre, esa prueba en la fase, en la guía, no, en la ficha 48. Entonces, Mario, la prueba de matemáticas, si usted pertenece a esa ficha, ya se encuentra habilitada. Vale, muy amable, muchas gracias. Con todo gusto, Mario. Ok, no sé qué otra pregunta tengamos por allí. Si tienen también alguna novedad, me indican. Yo tenía pendiente una consulta consigo, se la respondí, apenas me dieron respuesta, se la respondí. La semana pasada tuve muchísimos inconvenientes, me retrasé un poquito con el tema de las evidencias, pero creo que ya me estoy colocando casi al día con algunas fichas, entonces para que lo vayan revisando. Creo que ya debo finalizar el fin de semana con las que tenía por allí pendiente, entonces ya ustedes van revisando y me van informando cualquier novedad. Lady, buenas noches, tienes la manito levantada, te escucho. Buenas noches, profe, compañeros. Profe, yo tengo una pregunta, pero es de la fase anterior, de eso que había quedado pendiente. Es que usted publicó algo allí en el chat del grupo que había que poner una cuenta de valorización, algo así.
Entonces yo le pregunté a usted si era correctas unas cuentas para corregir, porque lo había hecho de otra manera. Entonces me gustaría que me confirmara si es correcto. Yo le puse por el chat ahí como una tablita. Hay unas cuentas que son de patrimonio. Bueno, no sé, me imaginé que podría ser así, pero no sé si es correcto. Si me puede colaborar con eso. De hecho, creo y recuerdo que usted me compartió, como son valorizaciones, usted me compartió como unas cuentas 15, creo que estaban en la 1598, me recuerda, porque no tengo la imagen en la mente, y efectivamente al ser valores iban en las cuentas de patrimonio. No tengo en la mente el código que me compartiste en su momento, pero efectivamente las valorizaciones se llevan en las cuentas de patrimonio, a diferencia de las cuentas que se deprecian, ¿verdad? Que las cuentas que se deprecian, porque esas van al gasto. En las de Entonces, depreciación yo puse la 191004. En ambas de depreciación, pues 01 y 02 respectivamente. En las de gasto de depreciación y gasto de depreciación NIF, 381004. 01 y 02 ambas. Y en el valor de compra la 1504. Entonces quería corregir porque yo... ¿sabes qué de pronto, qué es lo que te está cruzando allí? El débito, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la cuenta de depreciación? La cuenta de depreciación es la cuenta que va a ir al crédito. ¿Qué cuentas de las que me mencionas van al crédito? Va al crédito la cuenta de patrimonio. Y al débito va a ir la cuenta de valorización. Entonces hay que correrlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que me indicas, sin observar claramente la imagen. Porque tú estás reemplazando la 1592. La 1592, esa cuenta en contabilidad, cuando la parametrizas, se va al crédito. Entonces ahí debe de ir la cuenta patrimonial. No sé si ahí te voy dejando como claro o si puedes compartir pantalla para podértelo mostrar, porque lo estoy buscando aquí, pero no lo encuentro. Pero disculpe, instructora, pero es que la cuenta de terreno no es un activo, no es un patrimonio. No es cuenta de patrimonio, quiero decir. Eso está totalmente claro. Eso es para efectos de valorización, no para efectos de contabilizar el activo. Ella lo que está haciendo, la orientación que tenemos a través de la consulta que hicimos al SIGO, es que no vas a llevarle, ¿verdad? Cuando estás registrando el registro, no le vas a cargar gastos, sino patrimonio, porque él lo que va a hacer es incrementar el valor del patrimonio. Entonces, es esa la diferencia que se genera y se va a incrementar. La contrapartida es que se incrementa la cuenta del activo. Pero no es que la compra del terreno sea un patrimonio así. Y no sé si, Lady, para no generar confusión, tenés a la mano el registro para poderlo validar. Un segundo, profe, yo le pongo ahí en el chat las cuentas que yo tengo que pensé que podrían ir. Dale un momento, yo las escribo acá. El valor de compra, como lo tienes ahí, sí estaría bien. Esa es la compra. La compra va en la cuenta 15, ¿verdad? En la cuenta 15, ahí registramos el activo. Dentro del gasto, aquí es donde yo hago la observación. Permítame un segundo. Aquí es donde yo hago la observación. Y es donde va el gasto de depreciación,
esa estructura, y quiero aclarar, esa estructura la tiene el sistema. El sistema le pide por esas variables. Entonces, ¿qué naturaleza tiene el gasto? Tiene naturaleza débito. Entonces, como tiene naturaleza débito, yo lo que le digo allí es, no me registre la 38 en esa, me la registra donde dice depreciación. Correcto, o sea, ese 38 lo vas a subir en la Sí. parte superior. Permíteme y yo abro por aquí un Excelito para que lo podamos observar. Entonces les voy a dar los dos. ¿Qué pasa con la que tiene depreciación? Nosotros con una cuenta que tiene depreciación registramos en la 15. Vamos a hacer por aquí. Débito. No estamos observando, profe, el Excel. Gracias. Tan querida yo, me lo dejé para mí. Ok. Ahora sí. Sí, señora. Okay, perfecto. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Aquí va el código. Y la cuenta. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos en un registro, en una cuenta, en un activo, ¿verdad? Cuando tiene depreciación, es simplemente registrar aquí propiedades, plantas y equipos, ¿verdad? Me lo registro al débito y voy a decir aquí que lo pagué con el banco, ejemplo, ¿verdad? Ese es el registro inicial. Y nosotros parametrizamos para la depreciación, nosotros lo que hacíamos era una 1592, que es donde dice depreciación, y esa cuenta va a ir al crédito. Y luego hacíamos una 5160, que como es una cuenta de gasto, va al débito. ¿Qué es lo que vamos a invertir para esta cuenta? Esta adquisición inicial de la propiedad, planta y equipo sigue siendo exactamente la misma. Eso no va a cambiar en nada. ¿Qué es lo que va a cambiar? Este reemplazo de la cuenta. ¿Por qué? Porque los terrenos dice que no tienen depreciación, sino por el contrario tienen valorización. Entonces, en esta debemos registrar la 38, que es de valorización. No tengo aquí a la mano los códigos. Y en la 15, creo que tienes allí la 1598, tenemos el efecto del activo. Entonces, esa es la dinámica que debemos tener. Entonces, donde dice gasto, vamos a registrar la cuenta del activo. Esta 19 que tenéis por aquí, la podés registrar allí, es la 19, perdón. Esta 19 que tienes allí, la vas a registrar donde dice gasto. Y en la otra vas a registrar la 38. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los patrimonios, que son los tres, es de naturaleza crédito. Si yo consulto la dinámica de la cuenta, me dice eso, ¿verdad? Voy a buscarlo por aquí. Entonces, si yo me voy a la cuenta de patrimonio, él me va a indicar eso dentro de la dinámica. Permítame. Yo miro cuál tiene la señorita. Las 38 superávit de valorizaciones de terrenos. Entonces, cuando yo voy aquí, él me dice, él me indica en la dinámica que lo voy a acreditar por el valor de las valorizaciones efectuadas a cargo de la cuenta 1910. ¿Verdad? Que aquí una vez me da la cuenta 1910. Entonces, esa cuenta que no se deprecia, que son los terrenos, debito la 19, así como lo tiene Lady, y acredito la 38.
y no sé si allí me hice explicar y respondí la inquietud. Sí, señora. Entonces, en ambas de depreciación ponemos la 38 y en las de gastos ponemos la 1910. Sí, correcto, porque la 19 es una cuenta de activo de naturaleza débito Ok, y la es de naturaleza crédito, es cuenta de patrimonio de naturaleza crédito. ok. Listo, profe, muchas gracias. Ay, profe, tenía otra duda de que me quedó pendiente del taller anterior. En lo de las licencias, en ese punto, es que en todos los otros puntos de propiedad, planta y equipo decía algo del IVA que se manejaba como un anticipo de impuesto, pero en ese punto de las licencias no decía respecto del IVA. Y busqué en internet y se contradecían las fuentes que busqué. En unas dice que es exento y en otras fuentes decía que sí. Entonces me quedé con esa duda. No sé cómo sería lo del IVA en las licencias. Lo que pasa es que como ese taller fue construido en el 2020 y han dado varias reformas, y esas varias reformas nosotros en el gobierno anterior teníamos, digámoslo así, dentro de la reforma o dentro del plan de gobierno se tenía establecido beneficios para toda la creación intelectual, y la creación intelectual se daba a través de licencias y demás. Entonces, por eso quizás encuentras contradicciones en lo que, allí respecta, ¿verdad? Porque el taller está mencionado allí desde el año 2020. Por eso, pues, y quiero aclarar como la confusión que vas a encontrar en la web, y para efectos tributarios, nosotros en contabilidad sufrimos variaciones todos los años. Entonces, sugerencia, para que no se me vaya a enredar, regístrelo con las características que tiene la transacción. Con las características que están dadas allí, lo registras. Si te dice masiva, lo registras masiva. Si te dice IVA incluido, lo separas. Y si no te lo menciona, regístralo así, tal cual como te registra allí, dentro de la transacción. Pues la verdad acá no registra que está incluido y tampoco dice se adquieren licencias, no. A crédito no dice absolutamente nada del IVA. Entonces no se contabiliza IVA. Exacto, déjelo así como está allí descrito. Vale, profe. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por hacer. Ok, señoras y señores, entonces los dejo por esta noche. Lady, ¿me ibas a preguntar algo más? Ok, los dejo entonces por esta noche. Mañana ya inicia el mes de septiembre, seguramente concertaré con todos los profes y de ser posible les estaré informando como una agenda de cada uno de los encuentros para que ustedes lo tengan presente, para que desarrollemos todas y cada una de las evidencias. Aprovechemos al menos este fin de semana, publicar las evidencias que tengamos por allí pendientes para que logremos cerrar esa fase número 2. Les animo porque el tiempo va volando, ya entramos a septiembre y como les decía, solo restan 3 meses en los cuales debemos construir estas evidencias y las pocas que nos quedan haciendo de la última fase, que es la que menos evidencias tiene. Entonces les invito para que podamos realizarlas de la manera mayormente efectiva. Entonces, una linda noche para todos. No se les olvide el Día del Aprendiz el 6 de septiembre para que lo tengan presente y no se agenden con algo diferente y puedan participar de una actividad que, aunque sea virtual, sé que va a ser del agrado de muchos de ustedes. Entonces, feliz noche para todos, que descansen. Igualmente, profe, gracias. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches a todos. Feliz noche, Gracias, compañera. con todo gusto, feliz noche.